Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Fíjense que quiero pensar con ustedes que hoy se cumplen 232 años del inicio de lo que fue un movimiento que cambió el mundo, y fue la Revolución Francesa. Porque en esa toma de la Bastilla, bajo los principios de igualdad, de legalidad y de equidad, los franceses, la sociedad francesa fue la primera que despertó, reaccionando a lo que fue el principio del fin del autoritarismo, del totalitarismo, de la dictadura, de las monarquías, que fueron las formas de gobierno que evolucionaron hasta llegar a un punto de quiebre en el que la sociedad tuvo o empezó a tener voz. Y la Revolución Francesa no solamente cambia la manera de vivir dentro de los franceses, que después de todo, fíjense, Luis XVI, que estaba gobernando en aquellos tiempos en Francia, sucumbió ante la revolución, pero después la revolución sucumbió ante la monarquía y después volvió a surgir un movimiento monárquico que terminó ya luego del movimiento de los liberales, de los miserables, que fue hasta el siglo siguiente, hasta el siglo XIX. Pero con a veces formas de avance, a veces formas de retroceso. La democracia era el destino de las sociedades modernas, en las que los seres humanos tienen y han tenido la capacidad de opinar, de incidir en las políticas públicas de los gobiernos, en ser el factor de ocupación de los gobiernos y en promover a través de la democracia maneras en las que los seres humanos tenemos una opinión de lo que sucede en nuestras vidas, de lo que pasa en nuestro entorno económico, político y social. Y fue la Revolución Francesa la que marcó, junto con la independencia de los Estados Unidos, el inicio de la época moderna. Una época en la que la gente empezó a ser el centro de la ocupación de la relación entre gobernantes y gobernados. La época moderna, para mi forma de entenderlo, terminó con la pandemia. Toda una era que empezó con la Revolución Francesa terminó con la pandemia. Pero después de la pandemia acaba la época moderna y empieza la era dinámica, o no sé cómo se le llamará. A mí me gusta ponerle la era dinámica, ya que la digitalidad, la tecnología, las nuevas formas de energía, la nueva movilidad, el avance tremendo de la ciencia en todos los órdenes, en medicina, en astronomía, en avances en todos los órdenes, en el matemático, en el científico, hasta en el espiritual. La sociedad del hombre está ahora transitando hacia una nueva forma de ser y de estar. Pero que nada de esto pudiera haber sido posible si no hubiera habido hace 232 años la iniciativa de un grupo de personas para terminar con el sojuzgamiento de las sociedades basadas en gobiernos totalitarios. Es un día muy emblemático y no por el hecho de que haya solamente sido una revolución para Francia. La Revolución Francesa representa la revolución de la sociedad en el mundo, la prestancia y la presencia de la opinión de la gente del mundo, la diversidad de ideas que hacen que el hombre avance por el mundo en esta historia que ha sido accidentada, pero que ha llegado al final de la época moderna para iniciar una nueva forma de convivencia. Sin esta base democrática, que fue el sueño de los helénicos, que fue el establecimiento de las repúblicas en Roma,
que fue el intento de hacer que los gobiernos y los gobernados transitáramos en un fin común que fuera el del diálogo, no podríamos hoy ser lo que somos como mundo. Sé que estamos llenos de defectos y que hay muchos países que todavía no asimilan lo que es la democracia. Lo que nos da esta base de inspiración es saber que la revolución del 14 de julio, de una revolución que cambió todo en nuestra forma de ver la vida, es la base de la inspiración de lo que a ti y a mí nos anima a salir a la calle y sentirnos libres y poder hablar y poder disentir y poder no estar de acuerdo, pero siempre reclamando la base fundamental de la naturaleza del hombre. El hombre es, por ejercicio de su identidad, es, por definición, un ser libre. Las libertades humanas están fincadas, cimentadas en la argamasa de la democracia, que surge un día como hoy, hace 2 siglos y un tercio, y que establecen lo que hoy somos tú y yo. Pero más importante que eso, lo que serán las siguientes generaciones. Sin la democracia, el hombre, estoy seguro, ya hubiera sucumbido. Si hay hoy una esperanza, es en la medida que tú y yo sigamos sintiendo que no hay nada que nos ponga una atadura, ni en la lengua, ni en el cerebro, ni en el corazón. Enhorabuena, vive la liberté, por esta revolución que marcó la base de lo que somos tú y yo el día de hoy. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.